Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología hablando sobre la fisiología de la visión. En este video solamente me voy a enfocar en hablar sobre los principios de la óptica para que en el siguiente video ya entendamos bien lo que es la óptica del ojo, o bueno, qué estructuras están a cargo de la óptica del ojo. Entonces, para entender la óptica hay que entender 5 conceptos, ¿ok? O 5 cositas. Primero, la refracción de la luz, la refracción en lentes, distancia focal, lente convexa y dioptrías. Empezando primero por lo que es la refracción de la luz. Primero, ¿qué es refracción? La refracción en sí, pues es este fenómeno que tiene la luz que al pasar por un medio distinto al aire cambia de dirección. Hagan de cuenta, bueno, imagínense, cuando ustedes caminan por la playa, cuando están en la arena, pues están caminando bien, ¿ok? Están caminando normal, porque pues la arena pues es sólida, es firme. Pero cuando atraviesan el agua o cuando entran hacia el agua, dense cuenta que disminuye su velocidad, ¿ok? Y que empiezan como que a caminar medio como que de lado, ¿ok? Como por las olas, pues precisamente sus pies como que se van de lado. Es algo así en cuanto a la luz. La luz cuando va en el aire, cuando va en el espacio, pues va en una dirección. Pero cuando pasa por otro medio, por ejemplo transparente, como en el caso del agua o de un vidrio, cuando pasa a través de la luz, de estos medios, cambia de dirección. Esa es la refracción, ¿ok? Fenómeno que tiene la luz que al pasar por un medio distinto al que estaba, pues cambia de dirección. Ahora, ¿qué es el índice de refracción? El índice de refracción, hagan de cuenta que, como les digo, aparte de que esta luz cuando pasa por otro medio diferente cambia de dirección, también cambia su velocidad. No es la misma velocidad que llevaba acá que ahora que pasó el medio. Para explicar esto, volvamos al mismo ejemplo que les estaba diciendo. Cuando nosotros caminamos en arena, pues llevamos una dirección normal y una velocidad normal. Pero cuando entramos al agua, nuestra velocidad disminuye y aparte la dirección ya empieza a cambiar, ¿ok? Ya nos vamos como de lado por lo mismo de las olas. Es algo así en la luz. Cuando pasa por un medio, cambia de dirección, eso es la refracción, y disminuye su velocidad. Esto pues es el índice de refracción. El índice de refracción más que nada pues es la cantidad de veces que la luz disminuye su velocidad cuando pasa a otro medio. En sí, en el aire o en el espacio, la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Vamos a ver que cuando pasa otro medio, un cristal o por el agua, pues esta luz disminuye su velocidad. ¿Cómo sacamos este índice de refracción? Pues aquí lo tenemos. Índice de refracción N va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío o en el aire entre la velocidad de la luz en el medio. Es por eso que en el aire el índice de refracción pues es igual a 1. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí, bueno, sustituimos estas variantes, vamos a tener que la velocidad de la luz en el vacío pues es precisamente de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y la velocidad de la luz en el medio, o sea, en el aire, en el espacio, es la misma, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces nos va a dar igual a 1. Pero si, por ejemplo, vamos a ver que la luz estaba en el aire, en el espacio, o sea, 300.000, pero después pasa por otro medio, por ejemplo un vidrio, que ya en este vidrio cambia su velocidad a unos 200.000 kilómetros sobre segundo, este índice de refracción va a ser aproximadamente igual a 1, ¿ok? Va a ser 1.5, perdón, va a ser 1.5 el índice de refracción. Entonces ya entendemos qué es la refracción, es el cambio de dirección de la luz cuando pasa a otro medio, y entendemos que es el índice de refracción, es el número de veces que disminuye la velocidad cuando la luz pasa por otro medio. Y esto es muy importante, puesto que en nuestro ojo vamos a tener muchísimas estructuras que tienen que ver con la luz, con la refracción y con el índice de refracción de la luz, como lo vamos a ver en posteriores videos. Ahora nos pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver lo mismo que les decía, la refracción de la luz en dos medios con índices diferentes. Vamos a tener que si, por ejemplo, aquí vamos a poner un foco, ¿ok? Un foco lejano que suelta ondas de luz, ondas de luz, ondas de luz, y que van a chocar con un vidrio que está perpendicular a él, ¿ok? Que está como en la misma dirección a él. Entonces, si nos damos cuenta, en este ejemplo, en esta imagen, las luces, o bueno, las ondas de luz no se desvían. Aquí no hay una refracción de la luz, puesto que en sí este vidrio es perpendicular a él. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un vidrio que tiene una angulación diferente a las ondas de luz? Aquí las ondas de luz sí se van a refractar.
Entonces aquí sí va a haber refracción. Y entonces, ¿de qué depende que la luz se refracte o no? Depende de dos cosas: de la angulación que tenga el medio con respecto a la luz. Por ejemplo, aquí sí está diferente el ángulo con respecto a la luz, y también el índice de refracción. A mayor índice de refracción, mayor refracción va a tener la luz. ¿Ok? Entonces así queda. Entonces, como les digo acá, la refracción depende del índice de refracción y la angulación. Mientras mayor sea la angulación, mientras mayor sea el índice de refracción, la refracción de la luz pues va a ser mayor. A un menor índice de refracción y a una menor angulación del material, entonces la luz va a tener una menor refracción. Espero que se haya quedado claro esta introducción. Ahora, pasando a lo que son la refracción en lentes. Vamos a tener en sí dos tipos principales de lentes: uno positivo, que son lentes convexas, y unos negativos. Ya esto de positivos y negativos lo vamos a entender más adelante. Los negativos vienen siendo las lentes cóncavas. También tenemos unas lentes cilíndricas, pero pues no me voy a enfocar tanto en esto, ¿ok? Principalmente tenemos la lente convexa, que van a ser positivos, y las lentes cóncavas, que van a ser negativos. ¿Cómo van esto? Pues bien, veamos la lente convexa. La lente convexa, si nos damos cuenta, tiene estas convexidades, ¿ok? Tiene como unas pancitas, tanto de este lado como de este lado. Algo muy interesante, y es que dense cuenta que tiene un grosor, ¿ok? Este grosor, si es mayor el grosor, va a tener mayor índice de refracción. ¿Por qué? Porque la luz, mientras más sea el grosor, pues va a tardar más en cruzar todo el grosor de la lente. Entonces, vemos que las lentes, depende de su grosor, pues va a ser el índice de refracción. Y aparte, vemos que por estas zonas tiene mayor angulación. Lo que les decía, aquí en estas zonas, en las esquinas, tiene mayor angulación. Entonces es normal de que la luz, cuando entre a estas esquinas, se refracte, o tenga más refracción, ¿ok? Tenga más cambio de dirección. Y dense cuenta aquí, en esta parte central. En esta parte central, si se dan cuenta, no tiene tanta angulación. Es perpendicular a lo que es este rayo de luz. Entonces, pues casi no sufre refracción esta parte de la lente, ¿ok? En esta parte de la lente, en la parte central, no hay tanta refracción. Pero, en cambio, en los extremos sí hay mucha refracción, por lo que les digo, porque hay mayor angulación, ¿ok? Entonces, así queda la lente convexa. Esta lente convexa entonces se caracteriza ¿por qué? Por generar una convergencia de los rayos de luz. Dense cuenta cómo los rayos de luz desde este punto, en donde pues la luz viene de una fuente alejada, pasa a través de la lente, y todos estos rayos de luz se unen, convergen hasta este punto de acá. Este punto en donde convergen todos los rayos de luz viene siendo el punto focal. Como dice aquí, el punto focal es el punto donde se cruzan todos los rayos. Ahora, la distancia que hay entre este punto focal hasta la lente va a ser la distancia focal. Bueno, entonces ya con eso entendimos la funcionalidad de las lentes convexas, así como también el punto focal y la distancia focal. Ahora pasamos a lo que es la lente cóncava. La lente cóncava o lente negativa, vamos a tener que estos dispersan los rayos. Dense cuenta cómo aquí es diferente. La angulación viene siendo diferente. En esta parte de acá del centro, lo mismo. Como no hay tanta angulación, pues los rayos de luz pues pasan normales, ¿ok? Sin refractarse. Pero en esta zona de acá, dado a su angulación, vamos a tener que los rayos de luz, en vez de converger, como lo vimos en las lentes convexas, aquí se dispersan, ¿ok? Aquí se dispersan, y aquí no hay un punto focal. Aquí no hay un punto focal y no hay una distancia focal, puesto que en ningún momento estos rayos de luz llegan a juntarse, ¿ok? Llegan a chocar. No hay un punto focal y tampoco hay una distancia focal. Ahora, en cuanto a la lente cilíndrica, pues hagan de cuenta que es simplemente esto, pero visto como en 3D. Si se dan cuenta, como que aquí vemos a esta lente cóncava, pero pues lo alargamos y viene siendo una lente cilíndrica. Y pues en vez de aquí existir simplemente un punto focal, estas lentes se caracterizan por tener una línea focal, ¿ok? Así es como se manejan este tipo de lentes cilíndricos. Pero en sí lo más importante es entender las lentes convexas y las lentes cóncavas. Ahora, pasando a lo que es la distancia focal. Como ya se los decía, la distancia focal es la distancia a la que convergen los rayos paralelos en un punto focal detrás de la lente convexa. ¿Cuál es el punto focal de acá, de esta primera imagen? Pues es esto, ¿ok? Ahí es en donde se juntan todos los rayos. ¿Cuál es la distancia focal? De la lente hasta el punto focal. En esta otra imagen, ¿cuál es el punto focal? Este de acá, donde se juntan todos los rayos de luz. ¿Y cuál es la distancia focal? Pues es la distancia que hay desde el lente hasta lo que es el punto focal.
Entonces pues ya, eso está sencillo. Ahora, este punto va a depender de dos cosas: de la convexidad de la lente, o sea, el grosor, por decirlo así, que tenga esta lente, y la distancia de la luz inicial. Veamos dos ejemplos. Tenemos estas lentes que son iguales, ¿ok? Tienen una convexidad igual, tienen un grosor igual, pero si nos damos cuenta, difieren en su punto focal. En esta imagen de acá, en esta segunda de acá abajo, tiene el punto focal más alejado, tiene una distancia focal mayor. La primera, si nos damos cuenta, tiene un punto focal más próximo a lo que es la lente, entonces la distancia focal es menor. ¿Y esto por qué? Pues si la lente es igual, porque es de que cambia el punto focal, puesto que cambia la luz, ¿ok? Cambia la distancia en donde aparece la fuente de luz. En esta de acá, en esta imagen de acá abajo, hay una fuente puntual de luz. Está cercana la luz a una distancia menor a 6 metros, ¿ok? Una distancia menor a 6 metros vamos a encontrar fuentes puntuales de luz, o sea, la luz se va a dispersar de esta forma, porque como tenemos muy cerquita el foco, por así decirlo, los rayos de luz se dispersan de esta forma hasta llegar a la lente y después ya convergen. Pero dense cuenta, como la luz está muy cerquita, los rayos de luz van así y entonces tienden a generar una refracción más larga, ¿ok? Hasta acá. Ahora pasamos a ver la primera imagen. En la primera imagen tenemos una luz procedente de una fuente alejada. El cristal, o bueno, la lente es el mismo, ¿ok? Lo que cambia aquí es de que tenemos una fuente alejada, aquí a más de 6 metros. Los objetos a más de 6 metros ya la luz las mandan así, ¿ok? Los rayos de luz ya se mandan así paralelos, ya no tanto así como lo veíamos en esta imagen. Entonces, cuando hay una fuente de luz cercana, es una fuente puntual y así se mandan los rayos de luz. Cuando hay una fuente de luz lejana a más de 6 metros, los rayos de luz ya viajan así, ya más paralelos. Llegan a este lente y como ya estaban paralelos, la refracción pues ya va a ser más cortita, ¿ok? La distancia focal va a ser más corta. Ahora veamos otro ejemplo. Aquí tenemos, bueno, ya tenemos el primer parámetro del cual depende el punto focal, la distancia de la luz inicial. Ahora pasamos a ver el otro parámetro del cual depende el punto focal, que era la convexidad de la lente, el grosor, la angulación que tenga esta lente. Veamos estas dos imágenes de acá. Vemos de que los dos la fuente de luz procede de una fuente puntual, ¿ok? A una distancia de menos de 6 metros. Entonces, ¿por qué aquí el punto focal aquí es más largo y aquí es más corto? Bueno, la distancia focal, ¿por qué aquí es más larga y por qué aquí es más corta? Por el grosor de la lente, por la convexidad de la lente, por la angulación de la lente. Entonces vemos de que aquí está la fuente puntual de la luz. En esta de acá, ¿qué vamos a tener? Que cuando llegue aquí se va a refractar y va a ser mayor la distancia focal. ¿Por qué? Porque no tiene tanta angulación de la lente. Les repito, la refracción de la luz, ¿de qué depende? De dos cosas, hay que recordar, del índice de refracción y de la angulación de la lente. Entonces, si vemos de que aquí no tiene tanta angulación la lente, entonces la refracción pues va a ser más leve, por decirlo así, el cambio de dirección va a ser más leve y por eso la distancia focal pues es mayor. Mientras que acá, como el índice de refracción va a ser mayor puesto que está más gordita la lente y aparte la angulación de la lente es mayor, entonces la refracción va a ser mayor, entonces el punto focal se localiza más próximo a lo que es la lente. Esto pues se correlaciona con la distancia focal, una distancia focal más corta. Entonces pues ya entendemos lo que es la distancia focal y de qué depende el punto focal. Ahora pasamos a lo que es la lente convexa y hay algo muy importante acá. Y es que la lente convexa tiene la característica de que en sí las imágenes que le llegan a esta lente las invierte, ¿ok? Las invierte, provoca que las imágenes se vean invertidas. Veamos acá, esta era una lente convexa, ¿ok? Pero si se dan cuenta, supongamos que esto ya es el ojo, ¿ok? La parte del ojo, por ejemplo, la córnea. Aquí está el cristalino, todo eso, esos medios de refracción. Y aquí tenemos la retina. ¿Qué va a pasar? Si nos damos cuenta, aquí en una imagen A, vean cómo viene la imagen y se refracta y se va hasta acá. Nos damos cuenta de esta imagen B. Viene aquí la luz, se refracta y va hasta acá. Entonces B quedaría aquí arriba y A quedaría acá abajo. Dense cuenta cómo cambia la dirección. Entonces, esta es una característica muy importante que tienen las lentes convexas, que cambian de sentido la imagen, invierten la imagen. Vean acá, es lo que les digo.
Aquí tenemos a las estructuras del ojo que pues están encargadas de la refracción de la luz, principalmente la córnea y ya después el cristalino, su borde anterior y su borde posterior. Dense cuenta aquí como la imagen A empieza aquí arriba, pero termina aquí abajo. La imagen B empieza aquí arriba, pero termina aquí, empieza aquí abajo y termina aquí arriba. Por esto está ocasionado por lo que es la lente convexa. Entonces recuerden, las lentes convexas invierten la imagen. Y esto es muy importante, puesto que en el ojo así ocurre. Y entonces la imagen llega a la retina de forma invertida. Pero ya el cerebro tiene mecanismos de adaptación que pues provocan de que no veamos las imágenes invertidas o que no veamos el mundo al revés, sino que la veamos con su posición o su correcta situación, ¿ok? Entonces, pero pues esto ya es a nivel cerebral, pero nada más les digo que gracias a la óptica del ojo, que vamos a ver en otro video, pues esta imagen está invertida. Ahora, ya para terminar, veamos lo que son las dioptrías y el poder dióptrico. En sí, cuanto más amplia sea la desviación de los rayos por una lente, mayor es el poder dióptrico. Ya vimos lo que es la refracción de la luz, ¿ok? Que era este cambio de dirección. Ya vimos, cambio de dirección al pasar por un medio diferente. Ya vimos el índice de refracción, que era la disminución de la velocidad cuando la luz pasa a otro medio diferente. Ya vimos el punto focal, que es esto de acá donde convergen los puntos, más que nada en una lente convexa. Y ya vimos la distancia focal, que es la distancia entre una lente hasta el punto focal. Ahora veamos cuál es el poder dióptrico o las dioptrías. Vamos a encontrar que los lentes convexos tienen cierto poder dióptrico. Les repito, ¿qué es este poder dióptrico? Pues es la cantidad de desviación de los rayos por una lente. Por ejemplo, esta lente de acá, si nos damos cuenta, no está tan gordita, está más aplanadita, o sea, es convexa, pero no está tan gordita. Tiene un poder dióptrico de 1. Y pues en sí, este poder dióptrico se mide en dioptrías, entonces tiene una dioptría. Esto equivale a que una dioptría genera una refracción de luz para que el punto focal se localice a 1 metro. Si por ejemplo hacemos más gordita esta lente, hacemos que tenga más angulación, este lente de acá, vamos a tener que el punto focal va a estar situado a 0.5 metros. Entonces esto indica que tiene 2 dioptrías, o un poder dióptrico de 2, ¿va? Ahora, si engrosamos aún más esta lente, vamos a tener de que el punto focal se va a localizar muy cerquita a él, se va a localizar a aproximadamente 10 centímetros. Esto va a corresponder a 10 dioptrías. Entonces recuerden, cuanto más amplia o mayor sea esta refracción de la luz por una lente, mayor es el poder dióptrico. Como vemos aquí, la refracción tarda 1 metro hasta llegar al punto focal, entonces tiene una dioptría. Pero acá la refracción simplemente tarda 10 centímetros en llegar al punto focal, entonces esta lente cuenta con mayor dioptrías, en este caso 10 dioptrías. Y aquí es en donde yo les menciono de los números positivos. Por eso les decía al inicio de que la lente convexa es una lente positiva, puesto que las dioptrías en la lente convexa se miden en +1, ¿ok? Números positivos. Y les recuerdo que las lentes cóncavas lo que hacían eran dispersar los rayos de luz, ¿ok? Los dispersaban. Aquí no había punto focal. Entonces, este tipo de lentes no tiene estas características acá. No tiene números positivos. En cambio, se manejan números negativos. Así es como funciona todo esto. Y por ejemplo, si lo pasamos a lo que es el ojo, cada estructura del ojo que tiene una función refractaria, como por ejemplo la córnea, el humor acuoso, el cristalino, etc., tienen un poder dióptrico. Por ejemplo, el de la córnea es de 1.38, el del cristalino es de 1.4, ¿ok? Siendo estos pues los mayores y los más importantes para la refracción de la luz. Y eso ha sido todo para el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video y para los que siguen. Si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.